Bueno, feliz y bendecida tarde en la divina voluntad. Les saludo Viviana Rodríguez desde acá, desde Colombia, Santander, más específicamente en Piedecuesta. Bueno, yo conocí el ayuno, empecé mi camino de conversión en el año 2018. Conocí a Misión Rúa en el año 2019 por providencia divina, porque una de las personas, cuando empecé a hacer el rosario, porque yo no lo hacía, era una católica super light. Entonces empecé a hacer el rosario y una de las personas que estaban en un grupo de oración, Fiat Voluntas Tua, ella colocó un día, por error, me dijo ella, el link del Zoom de Fiat Voluntas Tua en el estado de WhatsApp. Y yo luego tomé e ingresé. Yo no sabía de Misión Rúa, no conocía los ayunos de los 40 días, pero igual ingresé y empecé a hacer oración todos los días porque tenía mucha sed, sed de Dios, sed de sentirme acogida, de sentirme protegida, porque mi infancia fue bastante difícil. Una mamá muy sobreprotectora con mi hermana mayor, yo soy la menor de 7 hermanos, eh, y una familia demasiado disfuncional. Un padre totalmente ausente durante toda mi vida y unos hermanos que viven en continuas discusiones y peleas por cuestiones materiales y egoísmos humanos. En 2020 entró la pandemia y nosotros tuvimos que albergarnos en nuestra casa. Yo era una mujer que solamente vivía para trabajar. Tengo un hijo, era madre soltera en ese entonces, de un hijo que tenía más o menos 9, 10 años. Teníamos muchos dolores, estábamos muy solos, nos sentíamos desamparados. Y eso me llevó a seguir haciendo oración. En el año 2021, en el año 2020 conocí a un muchacho que era adorador de la Eucaristía, y él me propuso matrimonio. Nosotros estábamos ya haciendo todo el proceso para el matrimonio cuando en el año 2021, en la cuaresma del 2021, llegó mi primer ayuno. Empecé por providencia divina a encontrar videos, o sea, yo estaba escuchando música cuando un video del padre Claudio en el año 2021, y entonces me hablaba del ayuno, y entonces me quedó como sonando el ayuno, el ayuno, el ayuno, pero yo hacía ayuno, amor, yo hacía ayuno el, el lunes, el lunes por las almas del purgatorio, pero hasta mediodía. El martes hacía, pues haciendo oración con mi ángel de la guarda también hasta el mediodía. El miércoles no ayunaba porque no sabía por qué se ayunaba ese día. Y el viernes ayunaba acompañando a Cristo, pero todo era hasta mediodía. A pan y agua, pero hasta mediodía. Entonces no sabía cómo hacer el ayuno porque nadie me había enseñado nunca y no, pues no tenía el conocimiento. Ahí empecé a hacer el ayuno, mi primer ayuno de 40 días, y hubo muchos frutos. Uno de ellos es que a los 10 días del ayuno me enteré que era mamá no de uno, sino de 2 niños. Entonces que había tenido un aborto y Jesús me lo mostró y me mostró en qué momento fue con un anticonceptivo. Mi bebé murió teniendo 2 meses en el vientre. No sabía nada, no tenía guía, pero entonces yo me metí a YouTube y empezaba a mirar todo lo de la Misión Rúa. Fue muy denso ese ayuno porque me dolía muchísimo el corazón, como el alma, como el cuerpo, de saber que yo había abortado un bebé y que era precisamente por un método anticonceptivo. Resulta que vivía con mucha culpa y yo tenía una depresión, ya estaba diagnosticada con depresión severa y con estrés traumático, es decir, se me ponían rígidos los músculos del cuerpo. El Señor me mostró en ese ayuno, me permitió un día haciendo el rosario en latín,
con aquel grupo Fiat Voluntas Tua, tuve que tirar una cobija en el piso y sentí los dolores de parto y nació espiritualmente mi bebé. Él me pidió y providencialmente colocó un sacerdote exorcista en mi camino y me permitió hablar con él, confesarme y este sacerdote me orientó para poder bautizar a mi hijo, ¿sí? Espiritualmente, ya que estaba haciendo el ayuno. Esto sucedió durante el ayuno. Durante el ayuno también el Señor me llevó a una adoración eucarística. Había ido a muy pocas en mi vida y una de ellas hubo alocución de nuestro Señor a una persona que tiene sus dones y el Señor le dijo a esta persona: aquí hay una mujer morena, mide más o menos unos 50. En ese momento de la adoración yo estaba en posición fetal y él dijo: ella está en posición fetal porque no se ha perdonado el haber abortado a su bebé. Nadie conocía esto más que el sacerdote exorcista por la confesión y yo. Las personas que estaban cerca, ninguno conocía esa parte de mi testimonio. Entonces el Señor le dijo a esta persona: quiero que le digas, perdónate, porque yo ya te perdoné. Y cuando él dijo, yo ya te perdoné, mi cuerpo hizo como un bebé cuando tiene perecita, que estira los brazos y las piernas. Y me estiré y sentí por primera vez un perdón hacia mí misma, porque es muy duro perdonarse a sí mismo. También en este ayuno me mostró que mi depresión y todo el estrés y todo esto que traía era porque siempre había querido agradar a mi mamá. Pues al ser rechazada de mi mamá desde el vientre, mi mamá intentó abortarme a los 3 meses de gestación y yo empecé a hacer la oración en el vientre materno y hacer la sanación desde el vientre materno y siempre me quedaba en el tercer día, que es el tercer mes de gestación. Siempre me quedaba y no podía pasar y no entendía por qué. El Señor un día mediante un sueño me dijo: tu papá te puede contar eso. Me habían contado que mi papá era un señor que conocí a los 26 años. Entonces yo llamé a este señor y le pregunté cómo había sido mi gestación y él me dijo: yo no sabía que usted existía, y a los 3 meses su mamá llegó con un racimo de plátanos a donde yo estaba y me dijo: estoy embarazada y es de usted, porque había sido una infidelidad que había tenido con su pareja actual, pero no lo quiero tener. Entonces a usted su mamá intentó abortarla. Y en ese momento para mí fue muy duro, pero gracias a eso yo pude perdonar a mi mamá, perdonar a quien yo creía en ese momento que era mi papá, que era el Señor que me estaba contando lo que había sucedido, y seguí pues adelante con el ayuno. La persona que estaba conmigo comprometida en matrimonio, al 10º día de ayuno se fue y nos tomamos ese tiempo de discernimiento y yo le dije: cuando llegue el día 40 del ayuno volvemos a hablar. Y entonces ya decimos qué nos pasó en nuestro discernimiento espiritual. Pues finalizando el 40 día de ayuno, el Señor me mostraba aquel momento cuando se encontró con la samaritana y le decía: has tenido muchos maridos y este que tienes tampoco es tu marido. Y me lo dijo así, muy de frente, que no iba a ser mi esposo. Entonces yo le obedecí al Señor y en el día 40 el muchacho vino y me tomó el anillo, me lo pidió y me dijo: no estamos para ser esposos usted y yo. Entonces eso es un fruto grandísimo del ayuno. Yo hice ayuno en ese primer ayuno 41 días, donde hubo mucha sanación, más que todo perdón hacia mí, perdón hacia mis padres y oración por las almas del purgatorio. Resulta que yo amaba mucho a un abuelito que no lo conocí, pero de bebé él me cargó, me alzó y lo quería mucho, y a mi abuela, que fue quien en algún momento me enseñó a ir a la misa y me decía que uno tenía que ir a la misa con reverencia. Entonces yo hacía mucha oración. Resulta que
ellos, en ese ayuno, pasó que yo oré mucho por las almas del purgatorio. Pagué una misa por las almas del purgatorio, e iba a todas las misas todos los días y comulgaba por las almas del purgatorio. Y el día 35 del ayuno, sentí al levantarme a hacer un rosario en latín que alguien me abrazó. Y entonces sentí algo tan bonito que era que la Santísima Virgen María me cuidaba porque yo soy su hija y que aquella almita se fue al cielo. Para mí fue algo muy bonito porque nunca había sentido nada de esto, eran mis primeros pasos en la fe. Después, en el año 2022, fruto de mi ayuno también, me casé con un gran hombre quien hoy es mi esposo, y el Señor en un ayuno de miércoles, hacía ayuno ahora sí los miércoles y los viernes, y entonces en un ayuno de miércoles el Señor me mostró que me iba a casar y me dijo que yo estaba para ser esposa con la lectura de Isaías 62. Y me dijo textualmente, ya no te llamarán destruida, ya no te llamarán desolada ni a tu tierra destruida. Ahora te llamaré esposa mía y tú me dirás esposo mío. Entonces fue algo tan hermoso esa lectura porque yo le dije a Jesús en oración, eso solamente lo sabía Jesús, le dije, Señor, ¿y entonces quién será mi esposo? Entonces hagamos una cosa, como a veces estamos tan embolatados del trabajo y del mundo, le dije yo en oración, porque mis oraciones son así con Jesús, le dije, Señor, entonces tú me vas a decir quién es mi esposo y va a ser de la siguiente manera, si me lo permites para no caer, ¿sí? En pecado, no hacer las cosas mal. Dime que esa persona me diga que si quiero ser reina suya, esposa suya, es decir, reina mía, esposa mía, y así yo voy a saber que él va a ser mi esposo. Cuando mi esposo me dio el anillo de matrimonio, nosotros ese domingo lo primero que hicimos fue ir a misa. Y nosotros fuimos a misa, y cuando mi esposo se iba a ir porque vivía en otra ciudad, él fue a visitarme. Y entonces, cuando se iba a ir, me dijo, hey, reina mía, en el atrio de la iglesia. Y yo dije, dijo la primera palabra, la primera frase que yo le pedí a Dios. Y cuando él me entregó el anillo, no me dijo como todo el mundo quiere ser mi esposa, sino que él me dijo, quiere ser la esposa mía. Entonces ahí yo supe que mi esposo era fruto del ayuno. Después de eso seguí, y en el año 2023 nació nuestro primer hijo del matrimonio, y estábamos viviendo en otra ciudad. Yo me preguntaba mucho porque yo pues me fui de acá de Santander y para mí fue bastante duro irme porque ya estaba como acostumbrada a estar acá. Entonces no, me fui para donde él vivía, y resulta que allá conocí todo lo que es realmente estar en un proceso espiritual y ver el bien y el mal luchar físicamente y espiritualmente. Es un pueblo donde tristemente hacen mucha santería y tienen muchos altares a espíritus malignos y hacen mucha brujería. Entonces yo llegué allá y yo llegaba, cuando yo estaba fuera de ese municipio haciendo, porque aparte pues mi proceso espiritual, Dios me llevó a hacer talleres de oración. Entonces, cuando yo estaba fuera dando talleres de oración en las comunidades aledañas al pueblo, yo me sentía súper bien, no tenía fatiga, no me sentía ahogada, pero yo llegaba al pueblo y empezaba a sentir fatiga, dolor de cabeza, ganas de vomitar, se me presentaban espíritus, como lo dijo ahorita la señora, como sombras negras, se querían echar sobre mí y yo amanecía súper cansada, y esto era para que yo no hiciera oración. Durante mucho tiempo no me pude unir al grupo de oración, pero yo ya tenía la guía del grupo de oración, entonces yo seguía haciendo oración y haciendo mi sagrada media hora, que se dice, o una hora de oración con la Biblia y el Espíritu Santo. Después de eso, conocí una persona que hacía lavados, o bueno,
no sé esto cómo se diga en otros países, pero hacía ciertos baños o riegos en el negocio para que la gente entrara. Esa persona se prestó para darme una sopa y por medio de una sopa una persona que no me quería y que no quería que naciera mi bebé y que no quería la unión con mi esposo, me dio a tomar algo. Y esa persona me dio la sopa y yo a partir del momento empecé a vomitar. Vomitaba y vomitaba y vomitaba. Yo, el Señor me permitió, y esto es gracias al ayuno, ver que necesitaba ayunar. Entonces había días en que inclusive yo estando embarazada de 2 meses, yo hacía ayuno. Como mi esposo trabajaba todo el día, no lo notaba, y como mi hijo estudiaba, no notaban que yo estaba en ayuno. Entonces yo hacía el ayuno y un día, en un ayuno de viernes, fui a la Santa Misa, comulgué y me devolví para la casa. Mi hijo llegó con una sopa que me había enviado esa señora y ustedes no se alcanzan a imaginar, o no sé si han leído cuando el Padre Amor dice por qué se deben bendecir los alimentos. Los alimentos se deben bendecir porque las personas que los hacen de mal humor y esto causa daño, gastroenteritis, ¿sí? A las personas. Por eso es que a las personas se les inflama el estómago y demás. ¿Qué me pasó a mí? Que yo vi en esa sopa literal todas las lagañas que tenía, como moscos, como gusanos, y cada vez que yo veía las sopas que me enviaba esa señora me daba muchísimas ganas de vomitar. Y el Señor me dijo, no puedes volver a comer de esa comida, nada que te traigan de allá, lo puedes volver a comer. Fue muy fuerte y el Señor, gracias a Dios, le pedí mucho que nos saliera una oportunidad de nuevo para mi tierra, o donde yo me sintiera mejor espiritual y físicamente, y nos vinimos para acá, para Santander nuevamente. Mi esposo pidió el traslado y le dieron el traslado, y aquí nuevamente me volví a encontrar con el padre exorcista. Fuimos a una misa y a mi esposo le dio mucho sueño, que ya, pues ahora ya sabemos qué fue lo que pasó, y fue que entró en un descanso en el espíritu, y el Espíritu Santo lo llevó a recorrer unos cementerios donde a él le hicieron algo. En cambio a mí me empecé a sanar, empecé a subir de peso, mi bebé empezó a subir de peso porque yo ya llevaba 4 meses y que no podía comer, entonces mi bebé no subía de peso. Tuve varias bendiciones del vientre materno, hecha por sacerdotes, y bendito Dios, nació nuestro hijo. Cuando nació nuestro bebé entró de una vez en UCI. Y estando en UCI, pues yo me llevaba el rosario en la pretina del pantalón, porque allá no lo dejan entrar a uno nada. Y cuando yo alzaba a mi bebé, yo ponía mi rosario, es este mismo rosario que tengo acá, tiene las medallas de San Benito, está bendito y exorcizado, y yo lo colocaba debajo de la cobija del bebé y empezaba a hacer el rosario en latín. Un bebé que según el dictamen médico duraba más o menos más de 30 días en recuperarse por el problema pulmonar que tenía, se recuperó en 6 días. Yo le ofrecía al Señor todo, le ofrecía el dolor de mi vientre, le ofrecía las incomodidades que tenía al tener que transportarme hasta la UCI, le ofrecía todo mi dolor corporal, y gracias al Señor, pues mi bebé sanó. Después de eso, el padre vino a la casa a hacernos una bendición del hogar y un exorcismo, porque acá había vivido una persona que estaba en una secta de protestantismo, y entonces en la habitación donde dormía esa persona y donde ella supuestamente hacía oraciones, eh, el padre me mandó colocar la sal bendita y exorcizada el primer viernes del mes, y esa sangre, esa sal se llenó de sangre, y el Señor en un ayuno me mostró que era la sangre de él. En un ayuno de miércoles me mostró que era su sangre que se derramaba por aquellos que no creían y que no amaban a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Después de eso empezó la liberación, como quien dice, y en diciembre del 2023, en noviembre, yo empecé el ayuno de Adviento, en noviembre del 2023. Pues se me inflamó terrible la vesícula, tenía 8 cálculos en la vesícula,
hígado graso, y yo empecé con el ayuno y me daban unos dolores que me tiraban al piso. Sentía por debajo de mis pies como si tuviera clavos, y eran calientes, se me ponían inflamadísimos y calientes los pies, me daban unos dolores que no me permitían ni levantarme de la cama. El Señor me mostró que todo esto había sido producto de lo que yo había consumido en aquel pueblo donde les conté, y me pidió que orara, reparara, perdonara a esa persona que me había hecho eso, y que tenía que amarla. Y yo decía, pero ¿cómo? Pues porque yo ya hacía oración, pero yo decía, ¿cómo voy a amar a una persona que me ha hecho tanto daño? O sea, que me ha dolido lo que ella ha hecho. Y el Señor me decía, yo la amo más que tú, yo la amo más que tú solamente debes hacer este acto. Ahí conocí, pues ya veníamos meditando el libro del cielo en la divina voluntad, y empezó el Señor a hablarme por medio de las horas de la pasión y del libro del cielo. Y iba en el día 15 del ayuno cuando me dio un dolor tan fuerte y empecé a vomitar color verde como con rojo, y mi esposo se asustó terrible y me llevó al médico porque ya el dolor no me dejaba levantar. Duré 28 días en clínica, y el Señor permitió que para el 24 de diciembre a mí me hicieron allá, pero yo no estaba comiendo nada porque no podía comer, entonces era como si yo tuviera un ayuno prolongado de San Pablo, porque no podía tomar ni siquiera agua, pero pues lo único que tenía era un suero. Y me aplicaban medicamentos, pero no me servían tampoco, entonces solamente me colocaron suero como porque no me deshidratara, pero yo no podía consumir nada porque se me inflamaron los intestinos debido a una infección que me dio en el organismo. Se me inflamó toda la parte de los intestinos, el estómago, y porque quedó un cálculo biliar nadando en toda esa zona. Un día a las 2 de la mañana yo entré a hacer oración a este grupo de oración en el que les cuento que hago oración, Fiat Voluntas Tua, y entré a hacer oración, y yo coloqué el Santísimo, y en ese momento sentí que Jesús me decía, no estás sola, no estás sola. Y yo estaba sola en esa habitación, pero él me decía, no estás sola. Esto me llevó a bajarme de la camilla aún con muchísimo dolor. Me bajé de la camilla, me arrodillé, y lo único que me acuerdo que le dije fue, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y me arrojé como en los brazos de él. A eso de las 7:30, 8 de la mañana, me empezó un dolor muy fuerte de estómago, en la parte de atrás también de la cadera, y sentía como si mis riñones se fueran a estallar. Entonces fui al baño, y cuando fui al baño dejé la puerta entreabierta. No sé por qué, pues yo ahora sí sé por qué, porque el Señor lo quería así y quería que fuera testimonio en esa clínica delante de muchos enfermos. Entonces yo hacía mucha oración y yo me fui para el baño, y cuando estaba en el baño sentí que expulsé algo. Cuando expulsé el cálculo, se expulsó vía urinaria, y había un médico ateo. El médico me dijo, ¿qué hizo? Y yo le dije, orar. Y entonces él me decía, haga lo que está haciendo, que le está funcionando. Cuando yo expulsé el cálculo, el mismo médico subió y me dijo, no le voy a buscar ciencia a esto, pero no puedo entender cómo un cálculo que se encontraba en los intestinos, infectando intestinos, sale vía urinaria. Entonces yo le dije, cosas de mi Dios. Y le dije, y esto sucede para que su merced crea que el Señor existe. Fue lo único que le dije. Él se fue. De ahí ya 6 días salí de la clínica, volví a casa, y prácticamente todo ese tiempo estuve en ayuno porque no podía consumir nada, el cuerpo no me recibía nada. Ahí ese fue como mi segundo ayuno, porque así me lo mostró el Señor. Fue como ese ayuno prolongado que tuve hasta el 10 de enero del 2024. Le inicié el 15 de noviembre del 2023 y finalicé el 10 de enero del 2024.
Luego de esto, ya este es mi tercer ayuno, el Señor, yo venía presentando unos problemas de salud muy serios. Tenía el nervio ciático debido a mi segundo embarazo, porque ya tenemos también una bebé, se llama Victoria, porque es la victoria de nuestra familia, la victoria de Dios en nuestras vidas. Entonces, en este tercer ayuno, empecé con mucho dolor en mi columna vertebral, en la L5 y la L6, en los huesitos de la columna, y tenía el nervio ciático aprisionado. Estaba pesando 110 kilos porque me dio diabetes gestacional y esto me llevó a subir mucho de peso. Durante el embarazo no hice ayuno, pero antes de eso pues sí estaba haciendo ayuno miércoles y viernes, y pues cuando el Señor me permitía ayunar en mí, sí, cuando el Señor quería ayunar en mí. En este tercer ayuno estaba muy enferma, tenía hígado graso, sufría fuertes dolores de cabeza debido a que se me descontrolaron las hormonas por el embarazo, y tenía una incontinencia urinaria e incontinencia fecal. Tenía caídos todos los órganos del suelo pélvico y no podía casi caminar. Un domingo yo ya estaba haciendo oración y le pedí al Señor que viniera y ayunara en mí, que me diera la gracia, que por favor me diera la gracia de ayunar con alegría. Eran días completos, noches enteras sin dormir, el dolor no me dejaba. Y un domingo me fui y le dije frente al Santísimo: Señor, no tengo nada más que entregar. Te entrego mi cuerpo, mi vida, pero sobre todo mi voluntad. Haz de mí lo que quieras. Y el Señor, claro, después de la homilía del Padre en una oración que el sacerdote hizo antes de la comunión, me dijo: suéltate, hija, déjame ayunar en ti. E inicié mi ayuno un 2 de febrero. De ahí en adelante, todo ese ayuno fui a misa. El Señor quiere que yo les diga esto porque fue algo que Él me dijo muy, muy claro. Dios ama a las mamás y Dios sabe la necesidad que nosotras como mamás, como abuelas y como cuidadores de niños pequeños tenemos. Nosotros veníamos presentando mucha dificultad como pareja. Yo le contestaba mucho a mi esposo y el Señor en este ayuno lo primero que vino a sanar fue eso. Los primeros 5 días del ayuno me hacía tirar por tierra, me hacía colocar la frente en el piso y me decía: haz caso a tu esposo, es la cabeza del hogar, no seas soberbia, ora por tu esposo, ora de rodillas, ora de bruces. Y me hacía tirar de bruces porque yo empezaba a hacer el rosario y no podía contener, mi cabeza se iba, y hasta que terminaba en el piso. También me permitió sentir la angustia que él sintió en el huerto de Getsemaní. Me hizo sentir esa angustia y me sanó de la angustia que yo tenía desde niña de no ser aceptada por nadie de mi familia, porque muchos de mis hermanos inclusive me dijeron que ellos no querían que yo naciera, y ya me lo dijeron estando ahorita grande. El Señor me mostró que yo soy la primera conversión después de mi abuela, es decir, la generación de mi abuela. Solo mi abuela fue conversa al catolicismo. De ese catolicismo light pasó a hacer realmente sus rosarios, sus oraciones y las santas misas como Dios manda. Y me mostró que yo era la segunda persona que había recibido la gracia. Me pidió que hiciera mucha oración por las almas del purgatorio, por las cuales oré todo el tiempo. Y en este ayuno, estando en el ayuno, murió un amigo del colegio. Él tenía problemas de adicción a drogas y el Señor me pidió que hiciera 30 días el ayuno, ofreciéndolo por el alma de él, y que hiciera misas para que él se salvara porque estaba muy mal. El Señor me sanó también de la ira,
porque tenía mucha ira y tenía una falsa alegría. Es decir, yo sonreía, yo me reía, pero eso era falso, no era genuino, no era como Dios quería. Me llevó a sanar de eso. Específicamente me llevó a entender algo del pasado de mi esposo y aprender a comprenderlo. Y algo muy, muy fuerte que pasó en este ayuno, que fue lo más fuerte que me ha parecido hasta el momento, dos situaciones. Los primeros 12 días del ayuno, el Señor me llevó a reparar por pecados de impureza. Y toda la zona íntima de mi bebé mujer y la zona íntima mía se quemaron totalmente. Y dolía horrible. Y yo lo único que hacía era orar y reparar y ofrecerle a Dios. Me aplicaba el aceite en la frente, me hacía el signo de la cruz y me llevó a reconocer que tristemente en mi familia hay mucho pecado de impureza y que debo seguir reparando por eso. Me dijo un día que yo le pregunté en el día 36 del ayuno, 35, 36 del ayuno, yo le dije, Señor, frente al Santísimo, Señor, ¿usted por qué no me perdona? Perdóneme y sáneme porque me sigue doliendo la pierna de la asiática, sigo teniendo incontinencia urinaria, sigo teniendo incontinencia en mis órganos pélvicos y yo no veo mejoría con el ayuno. Y él me dijo, no es en tu tiempo, es en el mío. Yo soy quien estoy ayunando en ti. Me lo dijo por medio de otra persona. El día 35 del ayuno me llevó también a la confesión y por primera vez sentí lo que era perdonar de corazón a otras personas. Entre ellas, a la señora que me ha pedido en el segundo ayuno que perdone. La señora que me dio a tomar eso en ese pueblo. Porque eso también afectó a mi bebé. Mi bebé tenía unos dolores terribles de estómago. Él tenía unas diarreas terribles. A él se le inflamaba muchísimo el estómago y él no subía de peso. Ya lo habíamos llevado con muchos médicos y ninguno le encontraba nada. Los exámenes siempre salían bien. Los laboratorios siempre salían bien. El Señor me pidió específicamente 10 días que orara y ayunara solo por él. Y en ese ayuno fue que me mostró una parte de la vida de mi esposo que yo no sabía. Y cuando le pregunté a mi esposo de manera muy serena, él me contestó y me dijo, sí, eso pasó. Y como que se asombró de que yo supiera eso sin que él me lo hubiese contado. En estos 10 días que pasó con mi hijito, tuvo muchísima diarrea, muchísima. Hubo un domingo que fui a la Eucaristía y ese día comulgamos mi esposo y yo, porque mi esposo pues entre semana no podía mucho ir a misa, pero el día domingo sí, nunca lo faltamos, entonces ese día fuimos a misa, comulgamos los dos y oh sorpresa que cuando llegamos acá en la tarde, el niño se quejaba que le dolía la barriguita y defecó un animal como negro, como verde oscuro, como si fuese una babosa. Fue la primera vez que tuvo liberación. La segunda vez que tuvo liberación fue el día que terminé el ayuno, el día 40 del ayuno. El día 40 del ayuno, el bebé empezó a moverse por todos lados, no se sentía tranquilo, él tiene 2 años y medio. Y lo senté para darle de comer y el niño volvió y tuvo una diarrea súper fuerte, feísima, casi se desmaya. Y arrojó lo siguiente, también una babosa como café. Babosa pues le decimos acá en Colombia, no sé si se entienda, pero babosa le decimos acá en Colombia como un molusco. Era así el aspecto como de un molusco. Entonces, como un gusano de tierra que es como medio transparentoso. Así era, pero de color café.
fue muy fuerte, yo tuve que ir y decirle al Padre, Padre, guíeme porque no sé. Pero estando en el Santísimo, el Señor me dijo, todo esto lo hago para que des testimonio. Mi hijo mayor, él conoció todo lo que es la misión Rúa. Él hacía oración conmigo en el grupo Fiat Voluntas Tua, pero se alejó. Y durante unos días el Señor me permitió vivir la ira que él sentía hacia su papá. Y también sentía ira hacia mí. Él es un adolescente. Y cuando yo estaba haciendo oración, Señor, pero ayúdeme que se convierta, me dijo, en mi tiempo, no en tu tiempo, yo miro cuál es el proceso que tiene que él. Lo único que usted tiene que hacer es hacer lo que hizo la mamá de San Agustín, orar, orar sin parar por sus hijos. Yo entraba y veía mucho hice las 40 meditaciones del ayuno y pues con eso también lo acompañé con oración en la palabra, la Santa Misa y el Rosario, las 24 horas de la Pasión y el Libro del Cielo. Y quisiera compartirles un pedacito que el Señor me regaló del Libro del Cielo, ya terminando prácticamente el ayuno. Entonces el Señor me habló sobre aquel tabernáculo que somos nosotros y que es nuestro corazón al recibirle a Él. Muchas veces Jesús estando en nuestro corazón nos hace sentir la necesidad de la oración. Él mismo, Él mismo quiere orar y quiere que estemos en Él, casi fundiéndonos en Él con nuestra voz, con nuestros afectos, con nuestro corazón, para hacer que nuestra oración sea una sola oración con la de Él. Hija mía, esta es la unidad de la luz de mi voluntad. Y a fin de que tú la ames siempre más y más y te confirmes mayormente en ella, quiero hacerte conocer la gran diferencia que hay entre quien vive en mi querer, que tiene la verdadera unidad de esta luz, y entre quien se resigna y solamente se somete a mi voluntad. No es igual someterse a mi voluntad, más bien es entregarse y fundirse totalmente en ella. Y para hacértelo comprender bien, te daré una similitud. Aquel sol que solo está sobre el cielo, ese sol, estando en aquella bóveda de los cielos, se expande los rayos sobre la superficie de la tierra. Mira, entre la tierra y el sol hay una especie de acuerdo. El sol en tocar la tierra y la tierra en recibir la luz y el toque del sol. Ahora, de acuerdo a esto, Jesús me dice que Él se expande con sus rayos todos sobre mí y que yo debo dejarme tocar por Él, recibir su luz y entrar en verdadera intimidad con Él. Así también iluminar a todos los que estén a mi paso. Y es que a Jesús le duelen mucho las personas que sufren. Y me llevó con esto a abrazar una abuelita en la iglesia. Yo nunca la había visto, no, o sea, sí la había visto, pero no sabía su historia de vida. Y un día en misa de 6 de la mañana empezó a oler a rosas en el momento en que yo estaba frente al Santísimo y la señora estaba delante de mí. Era una abuelita ya más o menos de unos 75, 80 años. Pues resulta que nos vinimos caminando de la iglesia hacia acá, apenas terminó la Santa Misa, hicimos un momentico de oración y nos vinimos y ese olor no pasaba. Entonces yo me acerqué a ella y le dije, señora, disculpe, qué olor tan rico. Y ella se volteó y me dijo, yo no uso loción, porque eso me hace daño. Entonces yo le dije, señora, Jesús quiere que yo le diga algo. Es que en usted sentí el olor al cielo. Y la señora empezó a llorar y yo la abracé. Y Jesús me mostró que era que esta señora ya estaba solita y tenía muchas dificultades con su hijito, que no la visitaba, ni la veía, ni le agradecía, ni nada. Entonces ella vive solita cerca a la parroquia. Y ya para finalizar mi testimonio, pues les puedo decir que el día 40 del ayuno, el día 41 del ayuno, porque me pidió un día más, el Señor
yo empecé a hacer oración muy a las 3 de la mañana. También en el ayuno me pasó que él me dijo que tenía que aprender a hablar, porque en ocasiones soy muy tosca para decir las cosas y hago sufrir a las personas. Durante 10 días no tuve voz y el Señor me permitía solamente observar todas las gracias y el bien que Él hace en las demás personas. Me dijo que si ya no podía tener más hijos físicos o biológicos, Él lo único que me iba a pedir era que acogiera muchos hijos espirituales. Y sí, llegaron muchos adolescentes a mi casa, muchos adolescentes que ahora me están pidiendo un rosario, que ahora me están diciendo que quiere que como que les cuente más de mi vida, muchos adolescentes con muchos dolores porque pensé que ya en esta época no habían personas que no bautizaran a sus hijos y realmente es más de lo que creemos, inclusive personas que se denominan católicas que no bautizan a sus hijos y pueden llegar hasta los 19 y 20 años sin bautizo. Me pidió reparar por eso y el último día del ayuno, el día 41, empecé a sentir un dolor fuertísimo en el vientre bajo. Y para la gloria de Dios, el Señor me sanó de todas las incontinencias que tenía y me pidió dar testimonio porque nunca había dado testimonio. Gracias por vernos. Suscríbete al canal de Misión Rúa YouTube ahora para que podamos seguir difundiendo la misericordia de Jesús en el mundo entero. Y no te olvides de compartir, darle me gusta, comentar y suscribirte al canal para ser un misionero Rúa más.